determinar, que nos permite saber el dinero que entra y que sale de la empresa. El dinero que entra vía ventas, vía financiamientos, por la vía que entre. Nos permite indicar, eh, nos permite saber cuánto dinero entra y nos permite determinar por qué vía sale. O sea, si sale por gasto operativo, si sale por vía de adquisición de bienes para la empresa, o si sale por cualquiera de las otras vías que existen. ¿Ok? El estado de flujo de efectivo entonces nos permite saber en qué se gasta el dinero. Si el dinero se va directamente en gastos, si se pagan impuestos, si se compra inventarios, si, si se le está dando un buen uso o por el contrario se está yendo todo vía gasto ordinario. ¿Ok? El manejo correcto de este estado financiero y el conocimiento exacto de la forma en que se mueve nos va a permitir redireccionar correctamente nuestros capitales de trabajo para darle un uso más eficaz y eficiente. Además, conocerlo y manejarlo adecuadamente va a permitir mejorar el ciclo de conversión del efectivo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que vimos el periodo de rotación de las cuentas por pagar y por cobrar? Bueno, el flujo efectivo nos va a permitir bastante mejorar esos manejos. Nos va, eh, como a través de él, vamos a poder apreciar en qué gastamos el dinero. Si le hacemos caso a lo que nos dice y aplicamos correctivos, nos va a permitir reducir la salida de dinero en gasto ordinario, ¿ok? Y va, por supuesto, cuando logramos controlar la salida de dinero vía gasto ordinario, automáticamente vamos a mejorar la liquidez de la empresa a corto plazo, ¿ok? Los componentes del flujo efectivo. Flujo efectivo tiene tres componentes básicos, que son los operativos, los de inversión y los de financiación. Los operativos son todos los ingresos y gastos que provienen de la actividad ordinaria de la empresa. Cuando constituimos una empresa, esta empresa tiene un objeto de función, ¿ok? Nosotros constituimos una empresa para prestar servicios de mantenimiento, para hacer botellas, para hacer camisas, para hacer botones, para prestar servicios contables, X, para la razón que constituyamos nosotros una empresa. Eso se llama objeto, ¿ok? Y constituye la actividad ordinaria, la actividad operativa de la empresa. Entonces, todos los ingresos y gastos que por esa actividad se generen se llaman operativos, ¿ok? Los componentes de inversión, tal como su nombre lo indica, es la entrada y salida de dinero mediante inversiones. Puede ser que inviertan en la empresa y eso es una entrada vía inversión, o puede ser que la empresa invierta en algo más, ¿ok? Invierta en otra empresa, invierta en una maquinaria, invierta su dinero en algo. Y entonces eso es una inversión que realizó, es una salida vía inversión, ¿ok? Eh,
por supuesto que cuando la empresa compra activos, eso es una inversión. Y la financiación, tal como su nombre lo indica, financiamiento, hace referencia a las variaciones que ocurren en el capital, producto de una entrada de dinero vía crédito bancario, vía aumento de capital por los accionistas, eh, vía aumento de capital porque eh, alguien invirtió en la empresa. ¿Okay? Eso entonces son tres componentes operativos, de inversión y de financiación. ¿Cuál es la relación que existe entre el flujo de efectivo y la liquidez? Ya sabemos, y lo repito, que la liquidez es la capacidad que tiene un activo de convertirse en efectivo y no afectar su precio en el mercado. La liquidez también es la capacidad que tiene la empresa de pagar de inmediato sus deudas con ese dinero líquido o con esa convertibilidad líquida inmediata. ¿Ok? Para la forma rápida de solventar gastos o compromisos inmediatos. ¿Verdad? En un estado de flujo efectivo que sea positivo, indica que los activos líquidos de fácil acceso, ¿ok? Están disponibles, que es lo que más tenemos, que es lo que este, están a la disposición para poder solventar rápidamente. ¿Ok? Ya va un momentico. Ok. No sé qué hice. Ok. No sé qué hice. Bueno, no importa. En contraste, el estado de flujo efectivo negativo significa que la empresa tiene problemas de solvencia. Ya va, un momentito, por favor. Ok, Carmen, luego te escribo. Ok, continuemos. Ya, ponerme los lentes porque no veo. Ok, entonces, estas son las reglas para la elaboración y conciliación de los activos y pasivos relacionados con las actividades de operación. ¿Ok? Cuando un activo disminuye, aumenta el flujo efectivo. Por ejemplo, si el inventario disminuye, quiere decir que vendí inventario, lo cual generó ingresos, por lo tanto, mi disponibilidad de efectivo, mi efectivo disponible aumenta. ¿Ok? Yo convertí inventario en dinero. ¿Ok? Entonces, quiere decir que mi flujo de efectivo va a aumentar. ¿Ok? Entonces, eh, cuando disminuyo un activo, estoy aumentando mi flujo de efectivo. Por lo tanto, estoy aumentando mi flujo de dinero. ¿Por qué? Porque si vendí inventario, obtuve ingresos. Si cobré una cuenta por cobrar, estoy recibiendo dinero, a menos, por supuesto,
que el inventario haya disminuido por razones que nada tienen que ver con una venta, sino por un deterioro o algo por el estilo, o que la cuenta por cobrar haya sido decretada como cuenta mala, o sea, cuenta incobrable. Ya, pero esos son casos extremos. Aquí estamos suponiendo que todo está chévere. ¿Okay? Cuando el activo aumenta, disminuye el efectivo porque generalmente se usa efectivo para comprar el activo, que puede ser inventario, activo fijo o un incremento de una cuenta por cobrar. ¿Ok? Por ejemplo, vendí inventario, pero no me lo pagaron de una vez. Aumentó una cuenta por cobrar. ¿Aumentó mi efectivo? No. Aumentó otra cuenta de activo, pero no la del efectivo. ¿Ok? Compré un activo fijo, o sea, una propiedad, planta y equipo. Aumentó mi activo. No aumentó mi efectivo, pero hubo una actividad de inversión. Ya vamos a ver eso más claramente. Cuando el aumento es del pasivo o del capital, ¿verdad? O sea, de una cuenta pasiva o una cuenta patrimonial, el flujo de efectivo aumenta. Por ejemplo, cuando conseguimos un crédito bancario a largo plazo, el dinero aumenta porque nos entró dinero vía un crédito. Cuando alguien invirtió, el dinero aumenta porque alguien inyectó dinero líquido. Entonces, ¿qué sucedió? Se generó una cuenta por pagar, un crédito bancario por pagar, pero también me aumentó mi cuenta bancaria. O sea, mi dinero líquido aumentó. Cuando pasivo y patrimonio, pasivo y capital disminuyen, lógicamente hay una disminución del efectivo porque se pagó. Entonces ese pago se hizo vía efectivo y por supuesto disminuye mi caudal de efectivo. ¿Ok? Entonces, estas son las reglas. Activos relacionados con actividades operacionales, cuando aumentan, se restan y cuando disminuyen, se suman. Y los pasivos relacionados con esas mismas actividades operacionales, cuando aumentan, se suman y cuando disminuyen, se restan. Vuelvo y explico. Cuando aumenta un activo, ¿ok? Cuando yo aumento un activo, probablemente estoy disminuyendo otro o estoy en su caso disminuyendo. Estoy, ay, ya va. No, déjase, ahora hacemos eso. Ok, vuelvo, perdón. Cuando aumento un pasivo, perdón, cuando aumento un activo, eh, cuando los activos relacionados con las actividades operacionales, perdón, aumentan, estos se restan, ¿ok? Cuando disminuyen, se suman. A un activo relacionado con las actividades operacionales, las, como les dije, el inventario. Si vendo inventario, entonces estoy disminuyendo esa cuenta de inventario, ¿verdad? Y por lo tanto lo resto. ¿Ok? Estoy aumentando el dinero en efectivo probablemente o estoy aumentando una cuenta por pagar. Cuando hay una disminución, se suma. ¿Ok? Igual ocurre con los pasivos, pero a la inversa. Cuando aumentan, se suman y cuando disminuyen, se restan. Hay dos métodos para la elaboración del flujo efectivo. Mm, Está el método directo y el método indirecto. Nosotros vamos a trabajar con el método indirecto, porque el método directo es cualquier cosa menos directo. Y ustedes van a ver que en la mayoría de los contadores y en la mayoría de los sitios donde aparece,
todos trabajan con el método indirecto porque es el más fácil de entender y es el más fácil de trabajar, ¿ok? Él es muy poco utilizado, el método directo es muy poco utilizado. Entonces, como les dije, hay tres elementos que componen este flujo efectivo: las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, ¿ok? Para elaborar el flujo efectivo es imprescindible tener dos estados financieros. ¿Por qué dos estados financieros? Porque el flujo efectivo se hace basado en las variaciones, ¿ok? Es de acuerdo a esas variaciones que elaboramos un flujo efectivo, ¿ok? Nos permite comparar la variación de una partida de un ejercicio a otro, cómo ha variado, cuánto varió el ingreso de dinero, eh, cómo se movió el dinero en ese periodo que estamos investigando, porque es justamente el saber cuál es la diferencia entre un periodo y otro del movimiento del efectivo es lo que nos va a permitir la elaboración de este flujo efectivo para saber cómo, cuándo, dónde y por qué se movió el efectivo de la empresa. Recuérdese que aquí solamente vamos a utilizar partidas monetarias, ¿ok? Aquí únicamente vamos a utilizar partidas monetarias. O sea, partidas no tanto monetarias como partidas que afecten el efectivo. Ok. Entonces, el flujo efectivo por el método directo, que es el que no vamos a utilizar, pero sin embargo les debo decir que existe y les debo hablar de él. Es una técnica que se utiliza para determinar el efectivo de la empresa. Se recogen de manera muy detallada todos los pagos y cobros que se realizan. Eh, Según quienes lo utilizan, que son muy pocas personas, es lo más directo para entender cómo entra y sale dinero. A diferencia del método indirecto, que parte de la utilidad neta y va realizando ajustes hasta convertirlo en un flujo efectivo, el método directo recoge todas las entradas y salidas de manera más explícita. O sea, es como volver a hacer otra vez toda una contabilidad para para hacer el flujo efectivo. Mientras que el método indirecto partimos de la utilidad del ejercicio, ¿ok? Eh, eh, Comienza con las actividades de operación y se determina corrigiendo el resultado del ejercicio por efecto de los cambios en el periodo por los inventarios, de las partidas por cobrar y pagar derivadas de las actividades de operación, eh, mm, corrigiendo el efecto por las partidas que realmente no movieron efectivo, pero que generan un gasto, como son la depreciación, las provisiones, los impuestos diferidos, los ingresos eh, que están devengados y no pagados o devengados y no recibidos, ¿verdad? Como por ejemplo los alquileres no cobrados, pero que sabemos que debemos reflejarlo porque según impuestos sobre la renta eh, se contabilizan por devengo, ¿ok? Eh, mm, las partidas, las pérdidas y ganancias de cambio que no se realizan, las participaciones en ganancias no distribuidas, en asociadas, eh, esas cositas. Hay que irlas ajustando. Ahorita cuando hagamos el ejercicio vamos a entender más claramente a qué nos referimos aquí. O sea, en general hay que ajustar esa utilidad
sumándole o restándole esas partidas que han afectado el efectivo y que no deberían estar allí porque realmente no ocurrieron, ¿ok? Realmente no generaron un movimiento del efectivo. El caso más concreto, por supuesto, es el caso de la depreciación. Ok. Vamos a ver si puedo poner esto más grande porque aquí está así como que muy chiquito. Ok. Creo que ahí se ve más o menos. Se logra ver. Ok, chévere. No tanto, profe, no se ve tanto. O sea, se ve, pero no se distingue Bueno, todo. en las láminas que yo les pasé, lo tienen. Porque este no lo tengo aquí, no lo tengo en la laptop y les informo que ya no tengo luz. Este está. Entonces, para elaborar pasos previos para elaborar el estado de flujo efectivo. Vamos a necesitar dos documentos bases cuyas cifras deben estar reexpresadas. Yo no sé si ya ustedes vieron contabilidad y finanzas bajo inflación. No recuerdo haberle dado a ustedes, a muchos de ustedes, la materia, pero si ya lo vieron, saben a qué me refiero. A moneda constante, ok, a moneda eh, ajustada por inflación, según lo indica la BENIF o la NIC número 29. Entonces, vamos a necesitar el estado de situación financiera o balance general de dos periodos comparativos, el año actual versus el año anterior. Y vamos a necesitar el estado de resultados del periodo actual. ¿Okay? Perdón. El primer paso que vamos a hacer es calcular la variación neta y para eso vamos a tener una hoja de trabajo. Entonces, se va a obtener la diferencia entre el saldo del año actual y el saldo del año anterior para cada cuenta del estado de situación financiera, excepto efectivo y equivalentes de efectivo. De cómo hallo la variación, voy a restarle al saldo actual mi saldo anterior. ¿Ok? Entonces, si tengo un estado de situación financiera 2024 2000, y el otro es el 2025, voy a restarle a cada partida del 2025 su partida correspondiente de 2024. Por ejemplo, cuentas por pagar de 2025 menos cuentas por pagar de 2024. Y así voy con todas y eso me va a generar un resultado que van a ser las variaciones. Si les da negativo, lo dejan negativo. No se les ocurra hacer como me han hecho, que entonces la cuenta por pagar le da menos 700,000 y, ay no, pero es que no me puede dar negativo porque se ve feo y me lo ponen en positivo. Eso cambia por completo el estado de flujo efectivo y no les va a cuadrar jamás. ¿Ok? Entonces, el punto de partida. El punto de partida del estado del método indirecto, ¿verdad? Es la utilidad o pérdida neta del periodo. Esa es la base. Es el punto de inicio del método directo. Esto que tienen aquí es un cómo se hace. Es un paso a paso. ¿Ok? Luego que tienen esta utilidad neta, vamos a la segunda parte, que son los gastos sin salida de efectivo, o sea, los gastos que se reportaron pero que realmente no me movieron efectivo, que son los ajustes de partidas no monetarias. Y así tenemos la depreciación, la amortización y algo que se llama agotamiento, que se utiliza para recursos, para activos
em, eh, semovientes, arbolitos y esas cosas, ¿ok? Es sinónimo de depreciación, amortización, eso es agotamiento. Ya, por ejemplo, cuando una mata de naranja cumplió con su tiempo productivo, eso es agotamiento. Entonces, esto cuando hicimos el estado de resultados, cuando declaramos el impuesto sobre la renta, esto lo restamos, ¿verdad? Para calcular la utilidad, pero realmente nunca salió ese efectivo. Uno no saca dinero del banco o no saca dinero de la caja para pagar la depreciación, ni la amortización, ni el agotamiento. Eso es simplemente la forma en que se distribuye el costo de nuestros activos inmovilizados o propiedad, planta y equipo durante su tiempo de vida. Realmente eso no mueve el efectivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo sumamos, ¿ok? Dice que aquí se lo estoy poniendo como niñito de kinder. Lo sumamos. Hay ciertas provisiones que son admitidas, ¿ok? Y que nos generan un gasto contable, pero que realmente no generan una salida de efectivo. El ejemplo más patente de ello, el acumulado de prestaciones sociales. Por ley, tenemos que hacer un apartado de prestaciones sociales con ciertas características que nos impone la ley de 5 días por mes, del último salario, etcétera, 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 más 2 días adicionales por año, más los intereses sobre prestaciones, tal, 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 tal. Pero generalmente ese es un dinero que no se le ha pagado al trabajador. No a menos que sea un fideicomiso en el banco, que ya el dinero salió de la empresa para mandarlo al fideicomiso, eso es otro cantar. Pero si el dinero permanece en la empresa, ¿ok? Quiere decir que ese dinero se hizo el apartado, pero no se le pagó a nadie. Entonces no generó salida de efectivo. Para hacer mi flujo efectivo, ¿qué tengo que hacer? Sumarlo nuevamente a mi utilidad o pérdida neta del ejercicio. ¿Ok? Y entonces una vez que yo hice los ajustes de esas partidas no monetarias, que me afectaron el efectivo, pero que realmente no originaron una salida de efectivo, procedo a mis ingresos sin entrada de efectivo. Entonces, tengo, por ejemplo, una ganancia por venta de activo fijo, lo resto. ¿Por qué? Porque la utilidad está inflada. El cobro total de la venta va en la inversión, ¿ok? Eso no me va a afectar mis actividades operativas, porque esa fue una ganancia por una venta de activo fijo, de propiedad, planta y equipo, no operativa, no es operativa, por lo tanto, la resto, ¿ok? Y cuando por el contrario tengo una venta de activo fijo o de propiedad, planta y equipo, la utilidad en este caso está subestimada. El cobro total de esto va a las actividades de inversión, por lo tanto, los restos de mis actividades de operación y continúo. ¿Ok? El ajuste venezolano. ¿Por qué se llama el ajuste venezolano? Porque es la exposición a la inflación, ¿ok? Es el ajuste por inflación, que se debe eliminar del efecto de la reexpresión sobre las partidas monetarias para aislar el flujo efectivo. Cuando hay un ajuste por inflación, si no existe el ajuste por inflación, si es contribuyente especial y no realizó ajuste por inflación o simplemente no hizo el ajuste por inflación, porque no lo hizo, pues, por la razón que fuera, esto no se toca. Pero sí hubo ajuste por inflación, entonces se debe eliminar ese efecto dependiendo si el ajuste por inflación es positivo o es negativo, se suma o se resta, ¿ok? Porque eso es una variación de nuestro efectivo que realmente no ocurrió.
Eso realmente no movió nuestro efectivo de manera real. Lo movió de manera contable, pero no de manera real. ¿Ok? Una vez que terminamos con esos ajustes por partidas no monetarias, ¿ok? Entonces vamos a hacer los ajustes por cambios en el capital de trabajo, o sea, los cambios realmente operativos, la variación en las cuentas operativas, tanto de activos como de pasivos, ¿ok? Vamos a convertir, vamos a hacer la conversión del devengo en efectivo. Entonces, si cuando sacamos la variación de las cuentas por cobrar, estas cuentas por cobrar aumentan, se restan. ¿Por qué? Porque se vendió a crédito. Hay un ingreso, pero no hay un cobro. La salida entonces es virtual. Cuando las cuentas por cobrar disminuyen, se suman, porque quiere decir que se cobró una entrada, una venta de un periodo anterior. ¿Ok? Cuando los inventarios aumentan, se restan. ¿Por qué? Porque se compró inventario. Cuando se compra inventario, ¿qué sucede? Hay un pago. No un gasto del todo, pero sí hay una salida del efectivo. ¿Ok? Si el inventario, si las cuentas por pagar a proveedores aumentan, se suman. ¿Por qué? Porque quiere decir que se compró a crédito. Hay gasto, pero no pago. Hay una entrada de efectivo. ¿Ok? Fraccionada, pero hay una entrada de efectivo. Y por supuesto, cuando disminuyen, se restan. El efecto contrario, ¿ok? Cuando aumentan se suman y cuando disminuyen se restan, ¿ok? El flujo neto de efectivo por actividades de operación va a ser la suma del punto A, punto B y punto C. Y vamos a tener el total de nuestro flujo efectivo por actividades de operación. A ver, preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas hasta aquí? Profe, yo estoy escuchándole la teoría. Me gustaría ver un ejercicio práctico para ver bien cómo es. Ok, sí, claro, vamos a ver un ejercicio práctico, pero primero les estoy dando los tips, porque es que esto es tan difícil a veces que lo entiendan, que yo me he ido directo a la práctica, igual no me entienden, entonces así les dejo para que puedan ir haciendo el ejercicio con la chuleta. Vamos a decir que esta es la chuleta de cómo se hace. Chévere, perfecto. Ok, continuamos entonces. A ver. Ok. Ok. Vamos, lo dejamos aquí en vamos entonces ahora a las actividades de inversión. ¿Ok? Propiedad, planta y equipo y préstamos a terceros. En esta sección solo se registran los cobros y pagos brutos por la compra y venta de activos no circulantes y de inversiones financieras. Únicamente. Eso es lo único que vamos a tratar acá. ¿Ok? Entonces, compramos propiedad, planta y equipo, activo fijo. Hay un aumento en la propiedad, planta y equipo. ¿Qué sucede? Hay un pago, hay una salida de dinero. Cuando hay una salida de dinero, ¿qué hago? Resto. Venta de propiedad, planta y equipo o intangible. Hay una disminución en la propiedad, planta y equipo, neto del valor en libros. Hay un cobro.
¿Qué sucede? Hay una entrada de dinero. ¿Qué hago? Sumo. Hay un préstamo, hicimos un préstamo a alguien, a otras entidades. Hay un aumento de las cuentas por cobrar a largo plazo. ¿Qué sucede? Hay una salida de efectivo. ¿Qué hago? Resto. El tercer componente de mi estado de flujo efectivo son las actividades de financiación, que es deuda y patrimonio. Esta sección se enfoca en las fuentes de capital de la empresa, en la deuda de capital propio de la empresa, del capital de trabajo de la empresa, ¿ok? Entonces, si obtengo préstamos a largo plazo y aumento las deudas a largo plazo, quiere decir que estoy recibiendo, y también puede ser a corto plazo, quiere decir que estoy cobrando. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay una entrada de dinero y ¿qué hago? Sumo. Cuando amortizo préstamos, es decir, cuando pago esos préstamos, hay una disminución de las deudas. ¿Con qué pago? Con efectivo. Hay una disminución del efectivo, por lo tanto, resto. Emito acciones, ¿ok? Convierto utilidad no distribuida en acciones. Quiere decir que estoy aumentando mi capital de trabajo, estoy generando un ingreso de efectivo, en teoría, ¿ok? Entonces, sumo. Cuando hay pago de dividendos a los socios, hay una disminución de las utilidades y estoy pagando, por lo tanto, estoy erogando efectivo, hay una resta. Entonces, luego que yo tengo mis tres actividades operativas, de inversión y de financiamiento ya todas elaboradas, todas listas, voy a mi conciliación y prueba final, que es el cuarto paso, que es totalizar los flujos de efectivo. Entonces, voy a tomar mi flujo de efectivo de operación con el signo que tenga, ¿ok? El flujo neto de efectivo de inversión con el signo que tenga y el flujo neto de efectivo de financiación con el signo que tenga. Voy a sumarlos de acuerdo a su signo, va a ser una suma algebraica, y voy a tomar mi efectivo y equivalente al inicio del periodo, o sea, con el monto que inicié ese periodo, el saldo inicial. Y esa operación, la suma del aumento neto más el saldo inicial, me debe dar como saldo final el efectivo y equivalente de efectivo con el que estoy cerrando el periodo. ¿Ok? Si no da igual, tengo que volver a hacer todo porque hice algo mal y no me cuadró el flujo efectivo. ¿Ok? Esto, como ven, es una chuleta. Ahora, para complacerlos, aquí está un ejercicio, pero primero, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que quieran que les explique o vamos directo al ejercicio? No, bueno, viendo el ejercicio saldrán las dudas porque ya vimos. Sí, profe, porque es que, o sea, si no lo tiene todo bien descrito ahí el paso a paso, pero no estamos viendo el ejercicio como tal, entonces en el momento surgirán. Sí, no, a lo que vean el paso a paso van a entender el por qué les hice la chuleta. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos un estado de situación financiera. Tenemos, ¿verdad? Los activos, tenemos efectivo y equivalente de efectivo. Tenemos cuentas por cobrar, tenemos inventario, propiedad, planta y equipo,
pasivo y patrimonio, cuentas por pagar proveedores, préstamos bancarios, tenemos el capital social y tenemos las utilidades retenidas y ajustadas. ¿Ok? Entonces tenemos el saldo al 2000X y tenemos el saldo al 2000X2. Supone que este es el año actual y este es el año anterior. Entonces voy a restar, para obtener la variación, voy a restar mi año actual de mi año anterior. Entonces procedo, aunque no es necesario restar el efectivo y equivalente efectivo, bueno, uno agarra y hace la fórmula desde arriba y lo hace todo. Pero deberíamos empezar desde acá, pero eso no importa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que nos va dando. Les coloqué, aunque todos sabemos que cuando son signos positivos no se colocan, yo los coloco para que ustedes lo visualicen. No me lo tienen que colocar porque sabemos que Excel no los coloca. Pero esto lo estoy haciendo para que ustedes visualicen, nada más que por eso. ¿Ok? No quiero que después me vayan a decir, profe, pero es que no puedo ponerle el signo porque el que me diga eso, ahí le voy a bajar como 3 o 4 puntos. Ok. Entonces ustedes ven que aquí yo tomo los saldos de mi año actual y los resto por partidas de mi año anterior y voy a obtener la variación. Con estas variaciones es que voy a trabajar, ¿ok? Luego, en unos datos adicionales del estado de resultado integral y de las notas revelatorias del ejercicio, me dice que la utilidad neta del 2000X2 es de 75.000 bolívares, que el gasto por depreciación del periodo es de 10.000, que el resultado por exposición a la inflación de los activos monetarios es de 34.000, o sea, hay una pérdida por exposición al efectivo y equivalente. Me dice que el método, en el método indirecto, este ajuste por, o esta exposición por inflación se trata como un ajuste, ¿ok? Simplemente. No hubo venta ni compra de propiedad, planta y equipo y se pagaron dividendos en efectivo por 7.000 bolívares. Entonces, vamos a elaborar el estado, con estos datos, vamos a elaborar el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Entonces, ¿de dónde vamos a empezar? Por el dato 1, que es la utilidad del periodo. Siempre vamos a empezar por ahí. ¿Cuál fue la utilidad del periodo? 75.000. Este es el punto de partida del método indirecto. Entonces, una vez que tenemos esto, este es el dato 1, se los estoy colocando aquí de paso para que no se me pierdan. ¿De dónde tomé esto? Dato 1, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue? Voy a hacer los ajustes por partidas no monetarias, la parte B, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo en partidas no monetarias? Tengo la depreciación del periodo. ¿Dónde la tengo? Me la da el dato 2. Aquí está. Y me dice que son 10.000 bolívares. ¿Qué tengo que hacer? Sumarlo. ¿Por qué? Porque realmente este gasto no implicó una salida de efectivo. Por lo tanto, lo sumo. ¿Ok? El dato 3 me dice que tengo el resultado por exposición a la inflación de los activos monetarios. Me dice que fueron 34.000 bolívares. ¿Por qué se llama ajuste venezolano? Porque somos prácticamente el único país que tiene que hacer esto. O sea, que está sumado a las normas internacionales y que tiene la inflación tan alta que debemos, por obligación, aplicar la norma y hacer el ajuste por inflación.
Entonces les coloco la explicación. La pérdida por inflación es un gasto sin salida de efectivo real. Es únicamente un ajuste contable que nos va a reducir la utilidad. Por lo tanto, debemos sumarla para poder conciliar el efectivo real, porque esto no representa una salida real de dinero. Es solamente una operación contable para ajustar los valores a la realidad de la contabilidad venezolana. ¿Ok? Y esos son los dos únicos movimientos que tenemos en ajustes por partida no monetaria. Ahora vamos a hacer los ajustes de capital de trabajo o ajustes operativos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Las cuentas por cobrar, tenemos un aumento. ¿Por qué tenemos un aumento? Profe, disculpe, disculpe. Dime. ¿Por qué 12? No sé si me perdí en la parte de atrás, en el dato 3, que dice 12,000 y acá decía 34,000. Sorry si no vi algo atrás. Ya va. Dato 3. Ajá. Dice 34,000. Sí. Ya vi, no sé si me equivoqué arriba o me equivoqué abajo. Vamos a seguir en el ejercicio y ahorita les digo en cuál de los dos lugares me equivoqué. Ok, vale, gracias. Ok, entonces, aquí, el cálculo de la variación, ¿de dónde la saqué? De las cuentas, vamos por las cuentas por cobrar. Y hay un aumento en las cuentas por cobrar, ¿ok? 45,000 menos 30,000. Quiere decir que las cuentas por cobrar aumentaron. Como hubo un aumento de las cuentas por cobrar, hubo un aumento de activo operativo, hay una salida virtual de efectivo. Vendí pero no cobré. Entonces, ¿qué voy a hacer para mi flujo de efectivo? Voy a restar. ¿Ok? Resto esos 15,000. Por eso les coloqué aquí el signo positivo, para que vean que aunque aquí en la variación es un aumento, cuando yo lo traslado a mi flujo de efectivo, lo voy a trasladar de manera negativa, ¿ok? Porque si aumento un activo como la cuenta por cobrar, quiere decir que la salida de dinero solamente es virtual, ¿ok? Que vendí pero no cobré, o sea, no me ingresó dinero, ¿ok? Cambié inventario por una factura, pero el dinero no entró efectivamente, entonces resto, porque acuérdense que aquí estamos tratando únicamente con efectivo, lo que me mueva el efectivo, lo que realmente me genere billetes que yo pueda tocar y que pueda gastar. ¿Ok? Voy con la partida de inventario. El inventario, como ven, también aumentó. Ocurre lo mismo que con la cuenta por cobrar. Aumento de activo operativo. Hay una salida de efectivo. Compré inventario. Quiere decir que gasté, saqué dinero para comprar inventario. Por lo tanto, lo resto. Ya aquí no tenemos otra partida operativa en el activo que tocar. Entonces nos vamos ahora a las partidas operativas del pasivo. Y tenemos las cuentas por pagar proveedores. Las cuentas por pagar proveedores disminuyeron, ¿ok? Disminuyeron por lo que me indica la variación. Entonces, cuando esa variación disminuye, quiere decir, cuando las cuentas por pagar disminuyen y la variación nos da negativa,
quiere decir que hubo una salida de efectivo, o sea, que le pagamos al proveedor. ¿Y con qué pagamos? Con dinero. Por lo tanto, lo resto. ¿Ok? Ya no tengo aquí otra partida operativa que mostrar. Recuérdense que estamos ahorita en la parte únicamente operativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Una suma algebraica, sumo A más B más C. Y eso me da que mi flujo neto de efectivo de operación son 71,000 bolívares. Ahorita cuando terminemos vemos este caso porque estoy casi segura que sí son 12,000. Creo que el error está aquí, pero ya lo vamos a verificar. ¿Ok? Luego que dejamos nuestro flujo de efectivo de operación allí quieto y nos vamos con la segunda parte, que es el flujo efectivo de las actividades de inversión. Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Me quedan 4 minutos, ok. Ok. Los flujos efectivos de las actividades de inversión. Y entonces se analizan las cuentas de activos no circulantes, propiedad, planta y equipo, inversiones a largo plazo, etc. Entonces, tenemos aquí que en propiedad, planta y equipo hubo una variación positiva de 10,000, ¿ok? Lo que quiere decir que se compró, que se adquirió propiedad, planta y equipo. Entonces, 110, y aquí está, ¿de dónde lo saqué? Del cálculo de la variación, aquí. 110 menos 100, 10,000. La conciliación, el aumento neto de 10,000 en propiedad, planta y equipo es igual a la depreciación, lo que quiere decir que hubo una compra de propiedad, planta y equipo equivalente a 20,000. ¿Cómo es esto? La depreciación del ejercicio, si ustedes ven acá, fue de 10,000, ¿ok? Si aquí la variación fue de 10,000 y yo le resté a esto ya la depreciación, quiere decir que mi variación real de propiedad, planta y equipo fue de 20,000, ¿ok? Quiere decir que yo adquirí 20,000 bolívares de propiedad, planta y equipo, pero como ya yo sumé aquí la depreciación, aquí solamente tomo la variación de 10,000. Hay que estar pendientes con este detalle. Ok. Entonces, pagos por compra de propiedad, planta y equipo fueron 20,000, que voy a restar. Flujo efectivo neto en las actividades de inversión fueron 10,000. Estos 20,000 menos, sí, yo voy, menos estos 10,000. Y me fui muy lejos. Y tengo mi flujo neto de efectivo de inversión. ¿Ok? Ahora, voy con el flujo de efectivo en actividades de financiación. Se analizan las cuentas de pasivos a largo plazo y de patrimonio. Entonces, el préstamo bancario que tengo acá me dice que, aquí está, que el año anterior era 50,000 y este de 40,000, lo que quiere decir que pagué 10,000. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo tenía, 40,000 menos 50,000, 10,000. Hubo una disminución del pasivo, por lo tanto, hubo un pago de deuda, lo coloco restando. Luego me habla del dato 5 y me dice que se pagaron dividendos en efectivo por 7,000 bolívares. Si se pagaron dividendos en efectivo, estoy sacando dinero, por lo tanto, resto.
Entonces mi flujo neto de efectivo en financiación es menos 17.000. Ahora voy a la conciliación. El flujo neto de operaciones es 71.000, el flujo neto de inversión es menos 10.000, el flujo neto de financiación es menos 17.000. Por lo tanto, hubo un aumento neto en los efectivos y equivalentes de 44.000. Yo inicié yo inicié con un efectivo de 15.000. ¿Cómo sé con cuánto inicié? Acá lo tengo. ¿Cuál es mi saldo al inicio con el que cierro el ejercicio anterior, que es 15.000? ¿Ok? Entonces, tengo 44.000 que está en positivo, más 15.000 son 59.000. ¿Ok? Todavía no estoy hablando, estoy esperando que ustedes se conecten. Ok. Tranquilo que yo estoy esperando que ustedes se conecten. Ya vamos a terminar de todas maneras.
Ahora sí, ¿me escuchan? Ah, ahora sí, profe, pensé que era mi... No, era yo que me estaba comiendo una galleta, porque no Ah, he ok, comido en ok. todo el día. Y entonces estaba aprovechando de comerme una galleta y no va a estar masticándole en las orejas a ustedes ahí. Ok, buen provecho. Gracias. Ok. Entonces, continuamos. Vamos a ocultar esta barra que me molesta mucho allí. Ok, aquí, hay un dato que me faltó por darles. Ok. Que era parte del dato 3. Ya vi el ejercicio completo, ya me acordé que este es el resultado por pérdida monetaria. Esto es otra cosa que no tiene que ver con ajuste por inflación, pero es un dato que me faltó colocar allí en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, si son los 12.000, los 34 no los estoy tomando. ¿Ok? Ah, ok. Y no los estoy tomando para que ustedes vean ahorita al final del ejercicio qué es lo que pasó. Entonces, aquí en el dato 3 incluyan pérdida por posición monetaria. ¿Ok? Los que ya vieron ajustes por inflación saben lo que es y cómo se calcula. Los que no, tranquilos que para allá vamos y yo les voy a enseñar a hacer. Pero ahorita no. Ok, entonces si ustedes ven acá en el ejercicio, no, tengo que disminuirlo, no aumentarlo. Ok, en el ejercicio, cuando yo hago mi conciliación, ¿verdad? Me da 59.000, ¿ok? 59.000 menos los 25.000 que me debería dar, suman o dan 34. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Justamente representa el ajuste total que se requiere para la variación por efecto de la inflación. ¿Okay? Es una pérdida por exposición a la partida a ver, ¿cómo se los explico? Producto de la inflación, nuestra moneda pierde poder adquisitivo todos los días. Cada vez que aumenta el dólar, no es simplemente que aumentó el dólar, es que con ese bolívar que tenemos podemos comprar cada vez menos, ¿ok? Estos 34.000 representan ese monto que perdió el poder adquisitivo de la moneda, ¿ok? Entonces, yo debo restarlo en el formato final de mi conciliación y así coloco mi flujo neto de actividades de operación es 71.000 y mi flujo neto de inversión menos 10.000, mi flujo neto de financiación 17.000, mi aumento es 44, que es la suma algebraica de todo esto. Y entonces aquí voy a colocar efectos de la pérdida del poder adquisitivo del efectivo, ¿ok? Y voy a restarle esos 34.000. Entonces, el aumento neto del efectivo real fueron 10.000, porque cuando yo resto 44 menos 34, realmente solamente obtuve 10.000, más los 15.000 con que inicié, me da los 25.000, lo que quiere decir que mi flujo efectivo está realmente cuadrado, que está balanceado. ¿Ok? Ahora sí, preguntas. ¿De dónde sale esos 25.000 que le está restando los 59.000? De aquí, A ver. aquí. Ok. Es el efectivo y equivalente con el que cierra. Con el que cierra. Ok. Sí. Entonces, si ustedes ven aquí, efectivamente, la variación del efectivo y equivalente fueron 10.000. Y cuando yo termino de hacer mi conciliación aquí, el aumento neto del efectivo fueron 10.000.
lo que quiere decir que por allí todo ya va cuadrando, ya todo va conciliando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpreto yo todo esto? ¿Qué es lo que me dice a mí esto que está aquí? Bueno, me dice que mi gasto mayor o que mi movimiento mayor, lógicamente, están mis actividades de operación. ¿Ok? Que hice inversiones, que obtuve algún financiamiento de los bancos, que el financiamiento realmente es poco, ¿ok? Que tuve un crecimiento, a pesar de la inflación, tuve un crecimiento monetario, porque mi efectivo creció realmente, a pesar de la inflación, creció 10.000 bolívares, ¿ok? Lo que quiere decir que invertí dinero, que obtuve financiamiento, que cumplí con mis actividades operativas y que invertí mi dinero sabiamente, se puede decir, porque las inversiones que hice fueron justamente en acá, las inversiones que hice fueron en propiedad, planta y equipo, ¿ok? Acá se ve que invertí 20.000 bolívares en propiedad, planta y equipo, de los cuales lógicamente se quedan en mi empresa para uso de mi empresa, ¿ok? Que los socios pudieron cobrar sus dividendos y que obtuve un préstamo a largo plazo. Lo que quiere decir que en términos generales mi efectivo está bien manejado y que la disminución más grave de mi efectivo fue producto de la inflación, que es algo que lógicamente se escapa del manejo de mis finanzas. Puedo preverla, puedo tratar de que no me dañe tanto, pero finalmente la inflación es algo que no controlamos nosotros. ¿Preguntas? ¿Una forma de verificar que el resultado es el correcto? Sí, este número, el efectivo y equivalente al final, tiene que ser este mismo efectivo y equivalente que tienes al final del ejercicio. Si no te da eso, está mal. Tienes que revisar el ejercicio porque si no está mal. Esa es la forma de saber que no te cuadra. Profe, ¿puede Dime. volver a explicar la parte de la depreciación donde se le suman los 20? Ajá, Por ok. favor. Sí, cómo no. Tú ves acá en el estado financiero, ¿verdad? Acá, tú ves que propiedad, planta y equipo te dice que la variación fue de 10.000, pero acá te informa que la depreciación del ejercicio fue de 10.000 también. Por lo tanto, se supone que si aquí la depreciación, aquí la variación fue nada más de 10.000 y la depreciación es de 10.000 porque te están diciendo que la propiedad, planta y equipo está en valores netos, quiere decir que ya esos 110.000 tienen deducida la depreciación, ¿ok? El valor en libros durante el transcurso del año, o sea, antes del cierre del ejercicio, debió haber sido 120. Si antes era 100, eso quiere decir que tú compraste un activo que te costó 20.000. ¿Ok? Entonces, si tú compraste ese activo de 20.000, lógicamente tú tienes que restar acá porque compraste propiedad, planta y equipo por 20.000. ¿Ok? Para poder compensar y que te quede este mismo saldo, tú vas a colocar en la compra-venta lo que ya dedujiste, lo que ya reduciste aquí arriba de depreciación, que fueron 10.000. Es como te digo,
parece redundante, pero es, según las normas internacionales de contabilidad, lo correcto, ¿ok? Tú tienes que colocar lo que realmente gastaste y si dentro de eso que gastaste se ajusta la depreciación allá en las actividades operativas, tú lo tienes que reponer para no duplicar el gasto. Eso es únicamente lo que yo por mí simplemente colocaría aquí menos 10,000, pero no va a ser la información correcta porque tú compraste realmente 20,000. Pero finalmente, por efecto de la depreciación, el gasto, el flujo efectivo de las actividades de inversión va a ser únicamente estos 10,000, que nos está dando aquí. Ok, vale. ¿Seguro? Sí, y ahora sí. Gracias. A la orden. ¿Algo más? Carmen, ¿algo más? Profe, listo, gracias. Ay, Carmen, es que me encantó tu examen, es más, te quería escribir era porque lo voy a utilizar de ejemplo para el próximo curso. Ah, ok, sí, lo hice diferente. Como usted dijo que podía ser diferente, pero siempre y cuando dieran los resultados, bueno. Sí, no, me encantó, de verdad, te felicito porque sí, chévere. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay más preguntas y como mi batería está ya en 20%, yo les voy a decir que pasen buenas noches. Voy a enviarles luego un ejercicio para que para que practiquen con la chuleta. Ya vieron el por qué les hago la chuleta. Y nada, bueno, la clase queda grabada y la próxima semana entonces les monto la evaluación de flujo efectivo y de índices. Nos quedaría entonces por presentar el trabajo de capital de trabajo y la defensa. Recuerden que esa defensa tenemos que hacerla por aquí, por esta vía. Vamos a tener poquito tiempo cada uno, pero los tengo que escuchar a todos los que lo van a hacer en grupo, el grupo, los que lo van a hacer individual. Los que no se puedan conectar, pues les toca enviarme su presentación y video grabadito, ¿ok? No, pero no se van a escapar de eso porque yo tengo que, puede ser de 4 personas, no tengo problema por eso. Pero yo tengo que justificar a la universidad que les evalúe eso más allá de una simple presentación de trabajo. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, les deseo una excelente noche. Y a los que como yo no tengan luz, pues que les venga pronto. Chévere, profe, feliz noche. Gracias, profe, feliz noche. Gracias, feliz noche, profe. Feliz noche.